Bien, esto es lo que decía Pedro Sánchez en esa rueda de prensa tras esa reunión con los sectores afectados por los aranceles, por ese arancelazo, podríamos decir, de Donald Trump. Tenemos también comunicación con el diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Bienvenido a Es Diario Televisión. Hola, buenos días. Encantado. Ya hemos visto alguna redacción del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en relación con los aranceles de Trump. ¿Qué medidas, cómo van a conducir este tema en el Partido Popular? ¿Qué han pensado para hacer frente a esta avalancha y a esta nueva guerra comercial? Bueno, pues en este caso apoyar el plan que ponga en marcha la Unión Europea y España contra estos aranceles. Yo creo que la Unión Europea está haciendo una buena labor porque en vez de reaccionar de forma inmediata ha decidido pensar un poco cuáles son las consecuencias y cuáles son las medidas que pueden ser más adecuadas, y yo creo que ese es un buen método para luchar contra esta sinrazón. Claro, Miguel Ángel, esto es un asunto que tiene que ser respondido a nivel europeo. Ayer Donald Trump, con una tabla de aranceles un poco tergiversada, pues hablaba de que la Unión Europea a él le pone aranceles de hasta el 39% y que él hasta era bueno y se los iba a colocar del 20%. Esto es lo que quiso transmitir Donald Trump. Es una respuesta europea, pero Pedro Sánchez hoy se ha reunido con los sectores afectados y ya de nuevo, como un rey Midas, ha anunciado una lluvia de millones sobre los sectores afectados. Ha dicho que va a movilizar hasta 14.100 millones de euros. ¿Cómo valoran en el Partido Popular este nuevo anuncio de millones de Pedro Sánchez? Bueno, yo personalmente creo que es precipitado. Creo que hasta que no sepamos un poco las medidas y la influencia que va a tener estos aranceles en algunos sectores productivos, yo creo que no se deberían tomar decisiones. Ahí me da la sensación de que esta es una decisión política, como muchas de las que toma el señor Sánchez, más que ejecutivas, porque ejecutivas en muchos casos deja mucho que desear, ¿no? Hay que reunirse con los sectores, lógicamente, pero con un plan real, en el momento en que se sepan cuáles son las consecuencias y cuáles son las medidas que va a tomar la Unión Europea. Es más fácil que podamos tomar medidas de apoyo a los sectores productivos españoles, que lógicamente debemos tomarlas. Me parece algo necesario, ¿no? Aquí Miguel Ángel conmigo, al director de Es Diario, a Benjamín López, también a Hugo Pereira, que le quieren hacer alguna pregunta. Sí, muy buenas, diputado. Yo quería preguntarle, porque claro, llega Pedro Sánchez, anuncia un plan de 14.100 millones de euros, dice 7.400 serán de nueva financiación para afrontar los aranceles estadounidenses, ¿no? Eso es exactamente lo que ha anunciado. Usted dice que es precipitado, pero yo le pregunto, además de precipitado, ¿es real? Porque a mí, no sé, a mí particularmente, esto es opinión mía, me suenan todos estos planes que anuncia Pedro Sánchez como las viviendas, ¿no? Anuncia miles de millones como anuncia cientos de miles de viviendas, un poco al aire, un brindis al sol, ¿no? Porque un gobierno que no tiene presupuestos generales del Estado, no tiene una herramienta económica fundamental para, no sé, si para articular estos planes de ayudas permanentemente, etcétera. Esto es realista. ¿El Estado puede gastar 14.000 millones de euros ahora o movilizar 14.000 millones de euros en estos planes cuando estamos debatiendo a ver cómo de aquí al verano aumenta el gasto en defensa en 10.000 millones de euros? En fin, ¿esto es realista? ¿El dinero cae de los árboles? Porque es que da esa impresión a veces. Bueno, puede hacer lo mismo que hizo con el tema de la pandemia, que habla de aportaciones del Estado y a veces no son más que avales, por ejemplo, de ICO a financiación de las empresas. A mí no me parece realista, no me parece real, y al hacerlo de forma tan precipitada está claro que es una medida, es un anuncio, uno más de los que hace Moncloa, y que ya veremos a ver en qué queda plasmado, ¿no? Pero ya te digo, en otras ocasiones estas cantidades han, como bien decías con el tema de la vivienda, por ejemplo, han quedado en nada, y en otros casos las aportaciones se van a plasmar en avales del ICO. Hugo. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El líder de Vox, Santiago Abascal, echaba la culpa de los aranceles de Donald Trump a tres personas. Estamos viendo en ese tuit, ¿no? A von der Leyen, a Sánchez y a Feijóo. ¿Qué culpa tiene Feijóo en los aranceles impuestos por Donald Trump? Bueno, cuando estamos viendo que Donald Trump ha puesto aranceles a prácticamente todos los países de
del mundo, no parece que nadie tenga una culpa concreta en esta iniciativa de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Abascal, yo creo que el problema que tiene es que, claro, está apoyando a Trump y aunque haga daño a España, pues no acaba de oponerse a las medidas que toma Trump y claro, tiene que salir por alguna manera pues echando la culpa a todos los demás. Pues bueno, pero a mí me parece poco creíble ese mensaje que traslada Vox. Pues Miguel Ángel Paniagua, diputado del Partido Popular, gracias por esta colaboración con nosotros en Es Diario Televisión. Encantado, hasta otro día. Saludos. Benjamín, el diputado que decía también hacía hincapié en esta nueva contradicción, punto de fricción importantísimo ahora con el Partido Popular en el tema de los aranceles de Trump. El Partido Popular va por otro lado totalmente diferente a por donde va Vox en este asunto, que es mollar, porque es una guerra comercial de primer orden, ¿eh? Es que lo que no puede hacer nunca un país es tirarse piedras contra su propio tejado. Y aunque sea cierto que la Unión Europea tiene aranceles muy altos sobre algunos productos de Estados Unidos, tú lo que no puedes es dar la razón a tu rival, en este caso, ¿sabes? No puedes darle la razón porque entonces ya estás perdido absolutamente. Tienes que defender los intereses de tu país. Incluso te diría, aunque no tengas razón, que yo creo que la Unión Europea sí tiene razón, o tiene más razón, no va a tener toda la razón, pero tiene más razón que Donald Trump, ¿no? Pero incluso aunque no tuviera, tu deber es defender los intereses de tu país, incluso aunque tu país lo haya hecho mal. Deberías defender los intereses de tu país. Yo creo que eso no se entiende bien. O sea, que en una guerra comercial de estas características, incluso aunque tú pienses, no, es que Donald Trump tiene parte de razón, bueno, vale, lo puede pensar Santiago Abascal, pero lo que no puedes verbalizar es que te pones del lado del que te está agrediendo, ¿no? Del que va contra tus propios intereses. Y por ahí, evidentemente, yo creo que hay una fuga de votantes o de adeptos a Vox, porque es un mensaje que es difícilmente entendible. Estamos hablando de cómo se van a salir perjudicados determinados sectores agrícolas, industriales españoles, y tú diciendo que es que Trump tiene razón. Oiga, pues no sé si tiene razón, que yo creo que no, pero en todo caso no se la puedes dar bajo ningún concepto. Es que no es una cuestión al final de mensajes, ni de relatos, ni de estrategias, es una cuestión de intereses. El problema es que Vox no puede tener un mensaje propio, un mensaje, digamos, que pueda defender motu propio, porque al final está en un conglomerado de intereses. O sea, Santiago Abascal es líder de Patriots. Claro, pero tú no puedes hacer del patriotismo, en fin, tu principal bandera, y luego tener... Pero es que eso es una incoherencia. Pero es que claro, el problema de Vox es que en este y en tantos otros casos no puede tener un mensaje propio, porque está un conglomerado de intereses a nivel mundial, entre los que evidentemente está Donald Trump. Entonces esto no es una estrategia errónea. No es que el alma mater de todo ese conglomerado. No es una estrategia errónea de Vox. No, es sencillamente que no puede tener una estrategia porque no tiene capacidad está propia. Pillado, como se puede decir. Está pillado. No quería decirlo tan coloquial, pero está pillado por los ¿sabes? Entonces, ese es el problema, que Vox no puede tener una estrategia propia en este caso y en tantos otros casos, porque al final está, en fin, en un conglomerado de intereses a nivel mundial, entre los que se encuentra desde Víctor Orbán hasta el propio Donald Trump, es ¿no? Que mira, entonces, ese es el problema, que una incoherencia, desde luego, pero es que no puede tejer una estrategia Vox porque es que no la tiene, eso mientras va dando lecciones es que yo digo solamente la verdad, es que ustedes están, sois como la casta, ¿no? Que estáis metidos en intereses, no. Los que no tienen discurso propio y los que no tienen estrategia propia, se está evidenciando es Abascal. Claro, pero fíjate, hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que es una persona que ha mostrado cierta o bastante afinidad ideológica con Trump. Sí, pero se ha salido personal, no está en Patriot. Pues se ha salido de la no está en Patriot, pero digo, es una persona que ha mostrado mucha sintonía ideológica, mucha afinidad personal, incluso con Donald Trump. Se han elogiado mutuamente en múltiples ocasiones. Diríamos que es una líder que se identifica bastante con algunas de las políticas de Donald Trump, pero no con todas, desde luego no con esta que ataca a su país. Y se ha mostrado también muy crítica, ¿no? Ha dicho que son medidas erróneas, que no convienen a ninguna de las dos partes, que hay que evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a Occidente en favor de otros agentes globales y que va a actuar, ha dicho, en interés de Italia y de su economía, ¿no? Coordinándose con otros socios europeos. Es decir, una reacción mucho más lógica, ¿no? Ante un ataque. Ya digo, es que aunque Trump tuviera razón, que no la tiene, tu obligación como dirigente de tu país es defender los intereses de tu país. A ver qué dice Milei, que Milei sí que está pillado. También es obligación del presidente de Patriots, Santiago Abascal, defender los intereses de Patriots.
en el que está inmiscuido, insisto, No, desde pero, Víctor a ver, Orbán, pero entonces- y en el que fue invitado hace poco aquí en la cumbre de Madrid. La primera obligación de Santiago Abascal es con Claro. sus conciudadanos españoles, eso está Ojalá- claro. ojalá- con ojalá- Patriots ni con un Sí, sí. grupo que haya creado. Ojalá, no sé dónde, ojalá, da igual. ojalá pudiera hacer eso, me refiero desde un punto de vista de Vox y de Santiago Abascal, ojalá pudiera hacer eso, pero es que de luego Santiago Abascal hace tiempo yo creo que no defiende los intereses de España, porque es que no puede defenderlos al estar como presidente Bueno, hombre, yo no me Patriots. atrevería Hombre, a decir eso, ¿no? decir, bueno, Pero es como decir que el es- presidente del Partido Popular Europeo no puede defender los intereses de su país, sino los del Grupo Popular Europeo. Hombre, me parece demasiado aventurado, ¿no? Pero en todo Hombre, caso, en este punto Claro. te doy la razón. Es que se equivoca de plano Santiago Abascal. Pero y es que Vox. pero no me das la razón, porque yo no estoy diciendo que sea una equivocación. Creo Estoy que es diciendo- una estrategia. No, tampoco. Estoy diciendo que no le queda otra, Santiago Abascal, que hacer Hombre, eso. sí le queda no otra, no le queda. evidentemente. Hombre, cuando tú eres presidente de Patriots, insisto, que no es el Partido Popular Europeo con una historia ya y consolidado, ¿no? Es el presidente de un partido político que se montó hace un par de meses, hace unos pocos meses, y donde está Víctor Orbán, donde se invitó a la cumbre de Patriots, el ideólogo de Trump, hace unos meses aquí en Madrid, y en donde, vamos, le pone la alfombra roja. ¿A quién únicamente invitó Donald Trump en su investidura? A Santiago Abascal. Es decir, está a un conglomerado de intereses mundiales con, digamos, con toda la fuerza de extrema derecha a nivel mundial, que le imposibilita, condicionan, sí, pero, hombre, puede salirse de ahí. que le imposibilita No, hombre, no. a Santiago Abascal, a Vox, tener una estrategia propia en España. Entonces no es una equivocación, no es un error, Pero, no es una Pedro, estrategia pero- errónea, no. Vale, es pero bueno, que tiene unos intereses pero entonces, que no puede escucha, defender, entonces, que son incoherentes supongo con que España. dirás lo mismo de Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, ¿no? Que vuelvo a decir lo mismo. Lo mismo No, y digo, pero y digo, es y lo digo mismo, lo es mismo, el y mismo digo lo tipo mismo de atadura, Feijóo, ¿no? y ¿O no? digo lo mismo de Feijóo con el Partido Popular Europeo. Son partidos políticos socialistas y el Partido Popular Europeo históricos, con una tradición y consolidados, que no es lo, que no, Bueno, que no eso les ya- ata eso ya- e insisto. Yo creo que no eres justo. ¿Cómo que no soy justo? No, creo que no. Hombre, no es lo mismo un partido político Pero bueno, de da reciente igual. creación hace poco que tiene que defender unos Creo que no intereses eres en contra, justo, en no, contra no del eres resto. justo. Meloni se salió del conglomerado, por Es eso que, es que nunca entró. Por- es que claro, nunca entró en el no- conglomerado no de llegó a Patriots. entrar. Por eso es libre. No. Pero ahí vemos la diferencia. Es que es el claro ejemplo. ¿Por qué Giorgia Meloni tiene ese discurso propio? Bueno, porque evidentemente no está en el conglomerado de Patriots. Claro. Y es así de simple. Bueno, pues hasta aquí esta entrega especial sobre el arancelazo de Donald Trump, sobre la guerra comercial que ha comenzado con el anuncio de los aranceles de Donald Trump. Hasta aquí esta entrega especial en Es Diario Televisión. Es Diario, es noticia.